para tomar lista después al final, ¿ya? ¿Quién es el delegado? Ya, por favor. Por tomar lista así aleatoriamente, parece estar de verdad. A ver, en esta segunda parte vamos a hablar básicamente de lo que es la evaluación preparatoria, ¿no? Los riesgos y los periodos y planos anestésicos. Es algo rápido esto en realidad. Lo he acomodado porque en realidad prácticamente esto es para residentado, ¿no? Pero es bueno que lo sepan porque ustedes como internos van a estar en un hospital. Por lo menos los que van a la Almenara pues vienen con su orden para una cirugía y vienen pues y dicen ¿está listo, doctor? Ya, y la evaluación con anestesiólogo no la tiene lista, ¿no? Los últimos serán los primeros a ser preguntados, no hay problema. Listo. Entonces, la evaluación preparatoria tiene una fase, generalmente ya se ha habituado que en el Perú tengamos un consultorio para anestesiológico. Es decir, el paciente hospitalizado tiene que ir al anestesiólogo o el interno o el residente va con la historia y el anestesiólogo revisa lo que tenemos que pedir, ya sea hemoglobina, hematocrito, coagulación, sangría, INR, placa de tórax, EKG, bioquirúrgico, si es un paciente obeso, fumador pesado, asmático no controlado, le pido riesgo neumológico y con eso va al consultorio de anestesiología, lo evalúa el paciente y le sacamos o le ponemos su riesgo anestesiológico. Todo paciente que entra a sala, ya sea en la clínica, ya sea en el hospital, tiene que tener un riesgo anestesiológico. Así como en el riesgo quirúrgico, hay un riesgo anestesiológico, hay un riesgo neumológico como tal no existe, es una evaluación neumológica preoperatoria. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Se supone que precede a la anestesia, ¿no? ¿Qué nos proporciona esta evaluación preanestésica? ¿Qué anestesia le vamos a dar? El plan y el plan de manejo del dolor. ¿Ya? Porque hay pacientes que dicen, señora, le vamos a hacer una artroscopía de rodilla. Perfecto. Pero yo una regional, una raquídea, una epidural que no le da nada. No, doctor, mi espalda no me la toca nadie. Yo no puedo ir contra eso. Lo que el paciente dice, obviamente hay que respetarlo. Pero se le dice también al mismo tiempo, sí señor, está bien, usted quiere general, pero recuerde que si le pongo general, el dolor va a ser postoperatorio bien fuerte y va a ser manejado parcialmente. En cambio, si le pongo una raquídea, una epidural, él no ha sentido dolor nunca. No le va a doler nada después, ni se va a acordar de mí. Cambien de opinión. Esa es la evaluación preoperatoria. Por otro lado, tengo un paciente que entra en la evaluación preoperatoria y le digo, le voy a poner una regional, ¿ya? Y evalúo su coagulación alterada. Pero tiene que operarse por emergencia. Pero su INR está más de 2.5 o 3. Pero tiene que operarse. Entonces, desde mi punto de vista, no le puedo poner regional. Tengo que ponerle general. Y así no le digo, está con INR prolongado, tengo que operarla. Ya es tu problema. Ya si sangra, si se desangra, es emergencia y hay que operarla. Pero desde mi punto de vista, desde mi óptica, yo no puedo ponerle regional. Porque me va a complicar yo, le pongo una regional en la epidural, en la espalda, hematoma epidural entra a sala, se complica todo. Mejor generar el dormidito, lo intubo tranquilo y ahí queda mi función. Obviamente hacer todo lo demás del monitoreo, ¿no? ¿Qué más? En la evaluación preparatoria tenemos que ver también, explicarle los riesgos anestesiológicos. Por ejemplo, le digo, bueno, doctor, me voy a poner en general, sí, le explico, voy a intubarla, le voy a poner un tubito, voy a poner un ventilador, voy a manejar todo el punto de vista ventilatorio. Pero hay una muy pequeña posibilidad de que la intubación pueda lesionarle un diente, o de repente romperle un diente, o si tiene carillas, que se puedan salir porque nadie es perfecto. Y me ha pasado en la clínica, Entonces hay que explicarle todo eso. No es que ya señora, listo, tiene todo esto, ya pase. No, hay que explicarle todo para no tener problemas legales. Por ejemplo, ya me pasó en la clínica de que vino en una guardia de noche un chico para un problema, una peritonitis generalizada, no podía poner regional porque tenían que sacar todo y limpiar, tuve que intubarlo, tenía unos dientes horribles el chico,
Yo le dije, señora, ¿sabe qué? Probablemente voy a intubarlo y puede ser que por ahí le pueda lesionar uno de los dientes. Con tan mala suerte que yo lo intubé con mucho cuidado, lo intubé con un biolaringoscopio, no pasó nada, pero pasó la cirugía, 5 horas de cirugía, terminó la cirugía, lo desperté y en recuperación se le ocurrió morder el tubo de mayo. Mordió y una de las carillas se salió. Me echó la culpa a mí. Entonces le dije, pero yo te intubo bien, la carilla se salió en el postoperatorio. Igual tuve que pagar el odontólogo. Y decirle, pues, lo peor de todo es que ya acepto poder pagar el odontólogo, por eso lo incluía en la clínica. Pero ¿qué pasó? Que la señora quería que le haga total. Entonces eso es un abuso. Entonces eso sí no lo permití, ¿no? Ya dije, ya se rompió la carilla, bueno, ya, lo puedo pasar. Pero que le haga todo, no. Pues entonces ese es un tema que ustedes van a ver en la práctica privada, ¿no? En general para todo, siempre el paciente busca una ganancia secundaria. Entonces la evaluación preanestésica para nosotros como anestesiólogos nos cubre de muchas cosas, problemas legales, empatía con el paciente, explicar lo que vamos a hacer y muchas veces a mi paciente le digo, hay que convertir al paciente en aliado del anestesiólogo, porque si la cirugía se complica, todo va a ir contra el cirujano, no contra nosotros. Eso es importante. ¿Qué hacemos ahí? En la evaluación preparatoria valoramos el ritmo anestesiológico, que es el ASA, que lo vamos a ver más adelante. Premedicamos, si es muy ansioso, un midazolam en la noche, un ansiolítico para que llegue tranquilo, o se lo ponemos en el mismo momento que está haciendo operaciones. Ver si hay vía aérea difícil, que es nuestro punto importante siempre, o sea, hay manera de evaluarlo y si hay una vía aérea difícil, estar preparados. Tener broncofiloscopía, tener biolaringoscopio, tener apoyo, ¿no? O de repente programar pues, que venga uno de todas las que nos apoyen, ¿no? Siempre es importante prevenir. Si es un paciente con diabetes, hipertensión, problemas de tiroides, tiene que estar normal. No tiene que tener mayor problema con esa patología. Controlado, mejor dicho. ¿Qué plan anestésico? General, regional, sedación, ¿no? Y esto es lo más importante. Después de todo esto, al paciente se le explica todo lo que hemos encontrado, todo lo que puede pasar, y él tiene que firmar el consentimiento informado anestesiológico. Si no lo firma, no se puede operar. Ahora las acreditaciones son muy estrictas en eso. Consentimiento anestesiológico firmado, consentimiento quirúrgico firmado, y listo. Si no, no entra. Entonces, ese es un respaldo. En la historia clínica tenemos que tener todos estos datos. O sea, una historia clínica bien hecha, actualizada, con laboratorio, no más de 3 meses de antigüedad, ¿no? Patologías bien descritas, ¿no? Antecedentes familiares, todo eso. Todo eso lo vamos a evaluar nosotros, lo revisamos. Laboratorio, ¿qué es lo que pedimos nosotros básicamente? De base, un paciente normal, sano, hemoglobina, hematocrito, ¿no? Bioquímica, biometría hemática, ¿no? Orina, generalmente no lo pedimos salvo que sea para una prótesis de cadera. El paciente debe estar con orina normal. Coagulación y sangría, sí, protombina, INR, bioquímica sanguínea se pide. ¿Qué es lo adicional que pedimos a veces? Si es un paciente tiene riesgo quirúrgico y por ahí el paciente sospechamos que tenga una patología cardíaca adicional, ya le pedimos que lo vea el cardiólogo y le pide una prueba de esfuerzo, un eco transtorácico para ver qué más puede pasar. No para suspenderlo, sino es para ver básicamente en la inducción qué es lo que tenemos que tener cuidado. Porque la inducción anestésica es un momento crítico, es como una maratón de 40 kilómetros. ¿Por qué? Al paciente hay que dormirlo, hace taquicardia, hace bradicardia, hace hipotensión, hace hipertensión. Es un momento bien, el despegue es bien bravo, es como un avión. Y también el aterrizaje, pero más el despegue. Entonces, teniendo en cuenta todo el laboratorio y adecuarlo a la patología con la que el paciente puede venir, porque el paciente generalmente viene o hipertenso, diabético, hipertiroideo, hipotiroideo, ¿no? O problemas cardíacos, o viene con marcapaso. Todo esto tenemos que constatar en la historia y darle una solución, ver cómo informarlo. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado que hace un anestesiólogo, por ejemplo, lo hago yo hoy día lunes, que estoy en el consultorio, yo no soy el que le da anestesia de repente, va a ser otro colega. Entonces yo tengo que hacer un consentimiento o una evaluación anestésica tan prolija para que cuando el otro la ve diga, en una sola mira, ya, listo, todo está ahí. Pero si no lo haces bien,
el otro podría servir de cara, ¿no? El consentimiento informado es un documento médico legal, en realidad, en la cual se le informa al paciente o al familiar del paciente o al familiar directo. Les pasa, me tocó en la guardia un paciente de 80 años que venía para una amputación y quien iba a firmar era la nuera. Entonces dije, no, pues, la nuera no va a firmar, tiene que ser el hijo. La nuera, de repente por ahí había una dote, una herencia, no, dije, no, hay que ser desconfiados. Entonces la nuera no, tiene que ser el hijo, la esposa, si está viva, ¿no? Incluso hasta los nietos, jalado de los pelos, pero familiar directo, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos claves? Es básicamente, ya más ordenado lo que hemos conversado, evaluar riesgos y planificar anestesia. La cirugía ya está, sabemos que es, podemos decir, bueno, su cirugía es una colela, es una cirugía teóricamente tranquila, que dura 1 hora y media, eso podemos informarle. O es una tiroides, una cirugía un poquito cruenta, puede quedar un poquito disfónica, dura 2 a 3 horas. O una laparotomía, ahí sí no le digo tiempo, porque una laparotomía puede demorarse 4, 5, 6 horas, depende de lo que encuentre. Pero le digo, pues, es una cirugía un poquito larga, hay que informarle, porque muchas veces el cirujano no le informa nada. El paciente llega, pues, llega a la evaluación preparatoria en sala, porque a veces lo hacemos en sala. ¿De qué le vamos a operar, señora? No sé, no me han dicho nada. Muchas veces pasa eso, ten en cuenta eso. ¿Ya? Educación del paciente, o sea, informarle, comentarle, compartir con él todo lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, no es solamente, yo le voy a poner general porque, no, le voy a poner general porque es lo más recomendable, va a estar dormidita, no va a sentir nada, ¿no? Se le explica, para que su hijo no pueda operar mejor, se le hace partícipe de todo, ¿no? No, señora, yo sé lo que hago, no, eso no, nunca. Comunicación con todo el equipo, incluyendo enfermería. Todos somos un equipo en sala, sea anestesiólogo, sea médico, cirujano, sea... Incluso hasta el interno tomamos en cuenta, hasta el interno. ¿No? Todos un equipo. Ustedes son malcriados. Ustedes no sean malcriados. Si lo ven a la ventana, así los boto por la ventana. ¿Ya? Y eso es importante. Si vemos que el paciente llega a la evaluación preoperatoria con hemoglobina, pero baja, menos de 10, yo tengo que modificar esto. No entra a sala mientras no llegue con mayor o igual a 10 y 2 paquetes adicionales. Está hipertenso, no, anda al cardiólogo que lo controle bien y así entra a sala. Es un paciente que está diabético, viene con 256 de glucosa, miligramos por decilitro. Le digo, no, te azúcar máximo de 180, que lo ve el endocrino, y lo corriges. ¿Por qué? Porque el paciente debe entrar al acto operatorio de la mejor manera posible y solamente debe ser para su operación realizada. Entonces, en el momento de la anestesia no podemos estar corrigiendo problemas crónicos porque se complica peor el paciente. Eso es importante tener en cuenta. O sea, no, pero usted le pone insulina en sala. No, le digo, que venga como debe estar. Si es emergencia, le entro a todo. Ya ahí veo cómo soluciona. Pero si es programado, no. Tienen que entrar en las mejores condiciones. Es como uno de sus familiares de hipertenso. ¿Doctor, le puede dar pase? Estoy hipertenso, le digo, porque con la intubación se va a disparar más la presión. Con el corte se disparará más la presión. Puede ser un ACV. Tengan cuidado. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Coordinación de cuidados, claro. Se habla básicamente con recuperación. Tengo un paciente de vida difícil que llegó. Mejor te lo dejo intubadito. Cuando se despierte bien lo estubas. Coordinación con recuperación. ¿Ya? Y el resto es, eso sí no se puede reconstruir, pero bueno. Riesgos. Siempre hay bajo, medio, alto, pero siempre hay. Siempre. No, nunca digan ustedes, no pasa nada, señora. Nunca. Esto es importante, que hay cirugías de emergencia, ¿no? Que si no lo operas dentro de las primeras 24 horas se mueren. Urgencia, que puede pasar 24 horas y no hay problema. Eso, por ejemplo, me pasó un paciente, ¿no? Que tenía una paciente que estaba obstruido, ¿no? Y tenía una paciente que tenía una espina de pescado acá. ¿A cuál le dan pase primero ustedes en emergencia? Al obstruido, ¿sí? Lo otro puede esperar un día, ¿sí? ¿No? Y electiva es la programada. Es el paciente que viene para una artroscopía de rodilla, que viene para un diagnóstico y tienen que entrar a sala, poner su raquidia y ver la artroscopía. Esto puede inclusive hasta suspenderse por emergencia. Entonces, es en el tiempo.
ASA 1, esto sí voy a preguntar yo en el examen. Así que el ASA, le voy a poner un ejemplo, acuérdense, siempre pongo un ejemplo. Y ustedes tienen que decirme es ASA 1, es ASA 2. Le voy a dejar todos los ejemplos ahí disponibles. El ASA 1 es un paciente, como ustedes, jóvenes, vitales, sin mayor patología, espero, que se operan de repente, ¿por qué? Porque se fracturó la mano. Pasan sus ayunos de 8 horas en el laboratorio normal, lo voy a evaluar. ¿Alguna enfermedad? No, doctor. Nada. ASA 1. ASA 2 es un paciente que de repente es asmático. Sí, doctor, pero es asmático, pero uso mi Senetide todos los días, estoy controlada. Pero es asmático. ASA 2. O un hipertenso, no creo que acá no debe haber ninguno, hipertenso, y dice, bueno, yo tomo mi antihipertensivo y estoy con 11.7, 12.8. Perfecto, controlado. Un obeso, de frente es ASA 2. El obeso es ASA 2 de frente, ¿no? ASA 3 es un paciente, todo lo anterior, pero descontrolado. Hipertenso descontrolado, diabético, ¿no? Acuérdense, siempre acá está incluido las gestantes. Toda gestante, así sea atleta, sana, lo que sea, es ASA 2. Siempre. Dos, acá, dos. 3 es... No, generalmente se pone ASA 2 a toda gestante. Así lo manejamos siempre. Así que acuérdense eso. No, eso ASA último trimestre, no, ASA 3 no. Salvo que ASA 3 sea una gestante con preeclampsia o eclampsia, ¿no? O sangrado, un sangrado pues, que es masivo, retención de secundinas, ¿no? Entonces ya ahí cambia un poco. ASA 4 es un paciente pues, con infarto de miocardio reciente, un paciente ya más complicado. ASA 5 es un paciente que se opere o no se opere, igual se va a morir. Aneurisma roto aorta abdominal, la clásica. Aneurisma aorta abdominal roto, se muere igual. Y el ASA 6 es con el que trabajamos en trasplante. Un paciente con muerte cerebral diagnosticada que está en espera de donación de órganos. Donante. A todo esto se le agrega la letra E si es una emergencia. Por ejemplo, ASA 1, apenicie complicada, está con peritonitis, pero él es sano, ASA 1E. Gestante, cesárea de emergencia, no por preeclampsia ni eclampsia, sino cesárea que ya se pasa la fecha, que el niño está con sufrimiento fetal agudo, 2E. 3 ya pues cuando tiene preeclampsia, eclampsia, ¿no? Doctor, y en un paciente con ASA 6, ¿cuál sería el trabajo del anestesiólogo si el paciente ya está muerto? Muerte cerebral. Sigue el latiendo normal, todo. Ya. Mi función es mantenerlo vivo, entre comillas, como funciones vitales normales, pero aquí ya no hay nada, no hay, todo es isométrico, hasta que saquen córneas, corazón, pulmón, todo. Ahí recién ya cierro todo. Y después paso a sala para anestesia para el trasplante. Está bien, doctor. Ya, esto es la mortalidad. ¿Qué significa esto? Que siempre hay riesgo. Pues así se hace un ASA 1 sano, atleta, siempre hay riesgo. Eso hay que explicarle al paciente. No hay que decir, no, el ASA 1 no te va a pasar nada. No, no cometan ese error. El ASA 6, 100% muerto. ¿Ya? Cuando hablamos de perioperatoria, hablamos de un tiempo más o menos, después de que sale de sala, 48 horas. Ya lo que pasa después es en piso, no es perioperatoria. Por eso es que este de acá te pone 94, 57.8. Digo, se muere igualito. De repente no se murió en sala, pero se muere después en el piso, en la UCI. Esto tiene que... de aquí va a tomar el examen yo. De acá, cualquiera se lo voy a poner. Nada es fácil en la vida. Se lo voy a dejar. De aquí le voy a preguntar yo. Agarro 2, voy a agarrar 4 o 5 ahí para que tengan ahí ejemplos. Que quede bien clarito. Mira, por ejemplo acá. ASA 1. Sano, no fumador, no consume mínimo, ni como todos los chicos de acá. Todos son sanos, no consumen alcohol. No. Ya, hay otros riesgos, además del riesgo de la... O sea, una cosa que quería comentar es antes de que me olvide, que este riesgo ASA, significa Sociedad Anestesiológica Americana, o sea, es un riesgo que rige a nivel mundial. ¿Ya? Por eso a veces me da risa
cuando yo recibo riesgos hechos por un internista. Esto lo hace el anestesiólogo nomás. Esto no lo hace el internista. El internista puede hacer riesgo quirúrgico hasta pacientes de 40 años. Lee su EKG, le hace su historia, su riesgo de Goldman y lo hace. En el anual es así. Hasta los 40 años el riesgo quirúrgico puede ser hecho por un internista. De los 40 en adelante o pacientes con patología cardíaca no es el cardiólogo. Yo creo que es cardiológico. ¿Ya? Y en pediatría lo hace el pediatra. Hay otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este riesgo que es el riesgo cardíaco, donde le dan puntaje a diferentes patologías, ¿no? La cirugía, por ejemplo, si tiene algún tipo de cardiopatía isquémica, ICC o un ACV previo, ¿no? Sí, o sea, si tiene tensión con insulina. Y esos índices están utilizados dependiendo de cada hospital. En la primera, riesgo de Goldman, riesgo neumológico y anestesiológico. No pide más, ¿no? Pero tengo que aprender los riesgos que hay, ¿no? Este es el que usan en cardiología, el Goldman. Tiene una serie de puntajes que va desde la edad, si ha tenido infarto, con ritmo sinusal, extrasístole, señal EKG. Generalmente esto lo ven por un holter de EKG, ¿no? Todo esto lo ve el cardiólogo. Aquí está más bonito. ¿Qué importante es esto? Que aquí te da básicamente el puntaje. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El puntaje te dice más o menos si va a haber paro intraoperatorio, un tipo de problema cardíaco intraoperatorio, ¿no? Complicaciones graves. Esta es la NIHA, la clase funcional de la NIHA, ¿no? NIHA le decimos, New York Heart Association. Básicamente ve la capacidad funcional del paciente, ¿no? Clase 1, paciente normal, ¿no? Clase 4, cualquier actividad física le produce fatiga, disconfort. Entonces es un paciente en el cual siempre tenemos mucho cuidado, porque es un paciente que de repente tiene un RQ3, pero te pone NIHA 4. Sabemos que ese paciente hay que monitorizarlo al milímetro porque en la inducción no se puede morir. Por eso es importante los riesgos para nosotros, para ver cómo el paciente sale a operaciones. Todo esto tiene que ver con problemas pulmonares que se dan durante la anestesia, ¿no? Y reducción de vía aérea, reducción de moco, todo eso se da en anestesia. Todo. Y tenemos que tener mucho cuidado en la extubación. Por eso es que la función de monitoreo dentro de la anestesia es importante. Vemos presión volumen, vemos espirometría, todo eso tenemos que ver para que el paciente salga de la mejor manera. No es simplemente que lo intubo y lo extubo y nada más, no, hay muchas cosas que pueden pasar en el intraoperatorio, ¿no? Y tenemos en realidad muchos factores de riesgo en esas operaciones, que van desde respiratorio, problemas de coagulación, ¿no? Cardiovasculares, hepáticos, todo eso hay que tenerlo en cuenta en un acto quirúrgico. Obviamente, pues hay cirugías que solamente, pues, tenemos que ver riesgo de sangrado, por ejemplo, ¿no? Sangrado, ¿no? Una cirugía, por ejemplo, una cardíaca, ¿no? Una vascular. Pero, generalmente son pacientes que vienen con problemas de base, teniendo en cuenta todo eso, ¿no? El ARISCAT, eso sí lo va a preguntar. El ARISCAT tiene que ver es la prevención de complicaciones pulmonares postoperatorias. No es decir que eso es riesgo quirúrgico. Tienen que ser que el ARISCAT para eso, ¿no? Ahí está, más explicadito. Todo score te busca generar un riesgo de complicaciones postoperatorias pulmonares. O sea, el score no está para decir, ¿tiene tanto? No. Tiene tanto, sí, pero puede pasar esto. O sea, con un riesgo menos de 26 puntos de todo esto, tienes un riesgo complicatorio pulmonar de 1.6, o sea, muy poco, pero siempre va a haber. Mínimo, pero va a haber. En cambio, con un puntaje más alto, tienes más de 42% de posibilidades que hay una complicación pulmonar postoperatoria. Para decir el ARISCAT. ¿De acuerdo? Después, esto es me pareció interesante ponerlo porque ¿cómo se dice? Te estratifica los diferentes tipos de cirugía y sus problemas que pueden haber. Por ejemplo, no vas a comparar una cirugía oftalmológica que tiene un riesgo bajo con una cirugía de aorta, ¿no? O una cirugía prostática con una cirugía, pues, de mama. La cirugía de mama es una cirugía de superficie, no sangra casi nada. La de próstata sí puede sangrar. Entonces, hay riesgos intermedios en cuanto al tipo de cirugía que hay, ¿no?
Tú no vas a decir, no, pero es lo mismo una endarterectomía que una, pues, una endoscopía. No, pues, tienes que saber cuál es la que tiene mayor o menor riesgo para tener mayor o menor monitoreo del paciente, ¿no? Por ejemplo, acá, en una cirugía de riesgo alto, tengo que ponerle línea central, línea arterial. Acá no, aquí solamente con una línea arterial puedo trabajar, y aquí ni arterial, ni monitoreo nomás. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? El riesgo quirúrgico renal solamente utilizamos para pacientes nefrópatas o que están en hemodiálisis o pacientes pues, que tengan un problema de base, ¿no? Básicamente, ¿qué medimos? Urea-creatinina, básicamente, y la tasa de filtración glomerular. Pero generalmente no lo utilizamos, ¿no? No lo utilizamos. Se lo dejo para que lo realicen en la casa, hasta el día del renal. Esto es importante, el Glasgow. Siempre todo paciente tiene que llegar de la mejor manera a sala de operaciones. Y el riesgo del Glasgow es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente con Glasgow 8, como estoy paciente durmiendo ahí, entonces tener en cuenta ahí, el paciente con Glasgow 8 debe ser intubado. Glasgow 8 debe ser intubado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que debe ser intubado? Porque tenemos que hacer protección de vía aérea. Un paciente con Glasgow 8 o menos no tiene protección de vía aérea y se puede aspirar y puede fallecer. Entonces, me ha pasado en la emergencia que me traen el paciente pues con Glasgow menos de 8, yo tengo que poner paciente Glasgow menos de 8 no intubado. ¿Por qué? Porque en ese interín que lo trajeron de la emergencia a la sala de operaciones ya se pudo haber aspirado. Un paciente con Glasgow menos de 8 no tiene reflejo de la lingoespasmo, se puede aspirar y hace después problemas pulmonares postoperatorios. Entonces ya no va a ser por mi culpa, va a ser porque no tuvieron el cuidado de intubarlo. Tener cuidado con eso. ¿Ya? El Glasgow es muy importante. Eso lo va a preguntar también, apúntenlo. A ver. Sí. Generalmente vienen con riesgo Glasgow ya los pacientes de la emergencia. Y lo que nos atañe a los anestesiólogos más es la vía aérea difícil, ¿no? Un paciente con vía aérea difícil detectada a tiempo, generalmente no pasa nada porque ya estoy preparado, tanto psicológicamente como en equipos. ¿Ya? Entonces no hay problema. Generalmente vía aérea detectada, vía aérea manejada. Pero cuando es vía aérea difícil, no advertida, o que te llega a ti y te diste cuenta recién que me ha pasado, ahí viene el problema. Entonces, tiene que verse muchas cosas. Desde el interrogatorio al paciente, una exploración de vía intencionada significa de que ver parámetros que te puedan identificar de vía difícil, cómo habla, cómo abre la boca, cómo se sienta, todo eso es importante, ¿no? Y tenemos pues básicamente los riesgos, ¿no? De Malampati, que se hace con el paciente sentado, se dice que abre la boca y tú ves, es Malampati 1, 2, 3, 4, este es fácil intubar, todavía fácil, aquí es difícil. Pero es un predictor, nada más. Yo he tenido pacientes con Malampati 4 que han sido fácil intubar, son predictores que van sumándose. Después tenemos otro predictor que es la articulación atlante-occipital, miren la apertura. Se supone que el grado 1 es normal, ¿no? Todo esto, y hay unas grado 4 en que no puede hacer esto. Entonces el paciente se supone que no lo puede intubar, pero es un predictor. Entonces, ¿qué me indica esto? Que yo tengo que tener cuidado con este paciente, tener todo listo para intubación, ¿no? Después tenemos el score de Stop Bang, ¿no? Donde generalmente lo aplicamos en pacientes roncadores o obesos. Le hacemos todo este test y vemos ahí si está dentro del margen de pacientes que pueden tener este problema, ¿no? Y eso es la evaluación preoperatoria. Después tenemos el espacio mandibular, ¿no? Aquí se evalúa de esta manera. Entonces, todo esto tenemos que ir evaluando. Básicamente, solamente lo evaluamos cuando consideramos que es un paciente que tiene vida difícil. La boca, la apertura bucal, supuestamente debe entrar 3 traveses de dedo y eso ya no tendría mayor problema, ¿no? Aquí la distancia, el hecho de hacer esto y hacer esto es importante. Este predictor es en el paciente que ya está relajado, anestesiado y a punto de ser intubado, ¿no? Cormac lejano. Grado 1, esta es la epiglotis, las cuerdas vocales se ven completas. Grado 2, la epiglotis redundante, cuerdas vocales se ven con la justa. Grado 3 ya no se ve nada.
Estas son intubaciones difíciles. Pero esto pasa a veces cuando uno se confía y no hace la evaluación respectiva y aparece ese tipo. Acá. Es un tema ya de viera difícil. Eso es lo que mencioné hace un momento, que la mayor parte de las situaciones difíciles, intubación, pueden prevenirse con una buena evaluación. Una cosa es vía aérea difícil, o sea, difícil de intubar, y otro, de más de temer, es difícil de ventilar. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente que tiene vía aérea difícil, ¿no? Yo lo puedo ventilar de repente, pero si no lo puedo ni intubar ni ventilar, ahí viene el problema, ahí es donde se muere el paciente. ¿Ya? Hay algoritmos, eso es otro, ya dejando hablar de la vida difícil, hay algoritmos para lo que es pacientes con diabetes, ¿no? Que generalmente pues, se tienen que manejar de manera preoperatoria, pero si está en el acto operatorio, ya tenemos que ver, pues, sobre todo en un paciente diabético, cuando van a hacer operaciones, lo primero que tenemos que pedir es la hemoglobina glicosilada. ¿Cómo está la hemoglobina glicosilada? Eso nos indica cómo estuvo hace 3 meses, y de esa manera ver qué podemos hacer. Pero generalmente, en un paciente programado, lo mandamos endocrino para que le haga el manejo respectivo. En un paciente de emergencia ya entramos con la insulina, la escala de insulina para manejar la hiperglicemia, darle líquidos y con eso tenemos que manejar. ¿Por qué? Porque el principal problema de la insulina cuando se dispara en el paciente crónico es el problema a la larga al cierre de las heridas, ¿no? Que no se despierte solamente si hace coma hipoglicémico, ¿no? Pero generalmente se maneja adecuadamente, no hay mayor problema ahí, ¿no? Aquí tenemos básicamente pacientes con problemas de coagulación. Generalmente un paciente con problemas de coagulación no debería entrar a hacer operaciones hasta ser controlado adecuadamente. Un paciente con un INR más de 1.5 no entra a sala. Un paciente pues con plaquetas menos de 100.000 no entra a sala. Todo eso tiene que ser controlado. Pero ¿qué pasa si tenemos que ingresar a sala? Tenemos que conseguir plasma rico en plaquetas, componentes para corregir eso y de esa manera tenemos que entrar igual. En emergencia tenemos que entrar. En programadas tenemos que corregir antes de entrar. Esto es un tema un poquito árido, pero lo voy a mencionar rápidamente. ¿Por qué? Porque los periodos y periodos anestésicos se utilizó con el éter, con el cloroformo. Entonces es de mucho tiempo, pero todavía lo siguen considerando, ¿no? Una primera etapa de analgesia, de la inducción a la pérdida de la conciencia, ¿no? Una segunda etapa que sí se ve, o sea, sí lo vemos, pero en realidad aquí lo han hecho pues con el éter, el trabajo inicialmente fue con éter, pero lo vemos con el Seborane también. O sea, en la segunda etapa el paciente, ustedes lo van a ver cuando estén en sala conmigo, que el paciente se inhibe, se desinhibe, comienza a dar tonterías, se comienza a mover, se comienza a contorsionar y después prácticamente se desarma, ¿no? En la parte quirúrgica ya hay diferentes planos dependiendo cómo lo vayamos manejando. Es decir, va desde que el paciente está en ventilación mecánica, ¿no? Hasta que el paciente ya prácticamente se deja llevar completamente por ventilador. Porque el paciente en un inicio, cuando tú lo intubas y lo pones al ventilador, hay una especie de lucha. El paciente comienza a ventilar por su cuenta y el ventilador comienza a dar por su cuenta. Eso se llama sincronía. Entonces el paciente comienza a adaptarse cuando el relajante ya completó, ya se deja llevar completamente por el ventilador, ¿no? Hay un plano donde tenemos pues movimiento de globo ocular, ¿no? Donde tenemos movimientos oculares que se van disminuyendo, ¿no? Hasta la parálisis completa. Y en esta cuarta etapa a la que no se debe llegar es que el paciente, ahí sí tenemos a veces sobredosis de anestesia, donde hay prácticamente el coma y la muerte. ¿Por qué se da esto? En esa época no había monitoreo. Actualmente tenemos monitoreo de estado de conciencia, de profundidad anestésica. Tenemos inclusive un sensor que se llama NIRS, que tiene que ver con espectrofotometría, que te ve la microvascularización occipital cerebral y te dice cuánto está oxigenado el cerebro. Al final, lo importante en el cuerpo no es el corazón tiene que latir obviamente, es el cerebro. Cuando uno hace reanimación cardiopulmonar cerebral, ¿qué está preservando? El cerebro. Porque si por cada minuto que te demoras en reanimar tienes 10% de secuela irreversible cerebral y pasan 10 minutos, reanimas un vegetal. Igual es acá. Cuando la anestesia llega a tal plano en ese tiempo, pues no había manera de monitorizarlo, se le daba tanta anestesia, en este caso el éter, se le daba tanto éter, que llegaba a un plano cerebral de isoeléctrico,
no había función cerebral y se mantenía ahí por minutos, horas y el paciente terminaba vegetal, respiraba todo, pero ya no tenía nada que salvar ahí. Entonces estos planos son básicamente para ver cómo la anestesia en su profundidad va generando cambios en el organismo, ¿no? Ahorita tenemos monitoreo, en realidad esto es algo histórico básicamente, ¿no? Ya, es del año 37 inclusive, miren, siempre buscando evitar la sobredosificación. Ahí está, esto lo encuentran en cualquier libro, las etapas. Esto sí se da. A medida que la anestesia va profundizándose, el paciente hace midriasis. Y eso nosotros lo vemos. Cuando yo quiero despertar al paciente, yo eso todavía lo hago. Veo su ojito, cómo está. Si está midriático, está todavía en el otro mundo. Entonces todavía espero, pero se va recuperando. ¿Cuál es la ventaja actual? Que monitorizamos todo. Microcirculación, estado de conciencia, todo. Entonces no hay manera de que esto ya no tiene razón de ser porque todo se monitoriza. Pero es histórico, para que lo tengan en cuenta, ¿no? De repente en provincia, donde no tengan mucho estos equipos, puede funcionar, ¿no? Hay unos, por ejemplo, le hacen reflejo corneal, eso lo he visto en provincia. Le tocan el ojo, si responde, se está despertando. Si no responde, está profundo todavía. Entonces esto tiene que ver con eso, reflejo corneal, ¿no? O por ejemplo, está intubado, no se despierta, a ver, le jalan el tubo, le mueven el tubo para que estimule. No se despierta, está profundo. Entonces son signos indirectos, ¿no? Ya, es lo mismo, pero ya más ordenadito, ¿no? Listo. Es un poquito árido, vamos a la siguiente teoría.